¿Qué tal? Bienvenidos a Una Buena Plática, el lugar donde todo mundo tenemos algo que decir. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Mike. Sí hay pocas personas en las cuales comenzamos este proyecto, y yo tenía claro que algún día me gustaría que estuvieran aquí con nosotros, y Mike, eres uno de ellos y nos da gusto que puedas acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, amigo, muy contento de estar aquí contigo y, bueno, ser parte de esto que Dios está haciendo en tu vida. Eh, de antemano, una disculpa por la hora. Estamos grabando un poco más temprano de lo normal. Así que por ahí si ven que no hilamos un poco bien las ideas, pues tiene que ver con No, eso. está Aunque Mike bien. trae su café, Yo ya vengo bien, sí ya viene bien preparado, bien dopado. pero sí es algo complicado, ¿no? Pero bueno, esperamos que esto sea una buena Mm, plática, ¿verdad? mm. Como lo que siempre tratamos de hacer. Queremos platicar muchas cosas. Sabemos que eres una persona, bueno, para quien no conozca la vida de Mike, que esté por ahí abajo de una piedra o algo, como decimos. Es un predicador, ¿verdad? De las Asambleas de Dios, Ujú, que anda predicando por todos lados. ujú. Hace poquito me contabas, ahorita vas para Bueno, la próxima semana vamos a estar en algunas partes de España ok, y algunas partes de Europa predicando. predicando. México, pues no se diga, has estado predicando también. Sí, hemos estado últimamente un poco en contacto. Y bueno, la última vez que viniste, ¿no? Ibas para Nebraska, creo, en Estados Unidos, si Creo mal que no no, estoy. creo que íbamos para North Carolina. El norte de Ujú, Carolina. Bueno, Carolina del Norte. Y así, ¿no? O sea, ujú. llegas, estás un fin de semana en tu casa y luego te vuelves a ir. Pero nos da gusto, ¿no? Que Mm, haya personas como tú que esté Gracias, predicando, amigo. que al final es Mm, lo que sobresale de todo esto. amén. Y pues bueno, reconocemos mucho Gracias, tu amigo. ministerio Muchas y gracias. lo que has estado haciendo. Y pues bueno, de ahí el que queremos platicar contigo, ¿no? Que queremos conocer un poco de tus ideas, Mm, lo que piensas, lo que crees. Por ahí, ¿verdad? Te mencionaba un poco más o menos a mm, dónde quiero que lleguemos. Pero me gustaría que nos contaras un poco acerca. am, no quiero sonar como una entrevista muy formal, pero sí me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu contexto, ¿no? claro. Ya sea tu contexto familiar, ministerial, de dónde. Creo que todos en nuestra vida tenemos un momento, ¿no? O los que nos dedicamos al ministerio tenemos un poco la formación de casa, Claro. un poco la formación de la iglesia donde crecimos. ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, eres hijo de pastor, ¿verdad? También. Un poco de ese contexto me gustaría que nos platicaras. Pues bueno, resumiendo un poquito, hijo de pastor desde que tengo uso de razón y con ello pues todas las situaciones que se derivan de Todo ese el paquete completo, el ¿no? paquete. este y bueno, pues desde pequeño muy inmerso en la vida ministerial con mis padres. Estuvimos un tiempo en España, pero antes de irnos a España estuve con mis padres viviendo en varias partes del sur de México, todo lo que es el área de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, todas esas áreas del sur de México. Y digamos que yo puedo resumir esa etapa de mi vida como si viviera en un mundo aparte, un mundo paralelo. Sí. No sé, quizás sea parte de lo que nos pasa a todos. Cuando eres pequeño tienes una idea muy distinta de la vida. Entonces yo me la pasaba trepado de los árboles. Siempre me caracterizó este, la idea de ser un niño como muy aventurero, muy Ujú. intrépido, muy sin miedo. Me gustaba escalar, subir a los árboles, correr mucho, y tengo muy presente siempre, en una ocasión vivimos en un pueblito de Campeche Ujú. y ahí tenía yo un mejor amigo. No creo que me esté viendo, pero si me está viendo te saludo. Se me olvidó su nombre, pero me acuerdo de su rostro. Existía, ¿verdad? Sí Existía existía. 100%, no era imaginario, te lo prometo. No era imaginar. Mi mamá te puede dar fe. Sí. Y creo que se llamaba como Ismar o algo así. Quiero Ok. acordarme. Vamos a hacer una campaña Oh, masiva sí, para buscarlo, para ¿no? encontrarlo. Oye, bro, si me lo encuentras, wow. Estaría con ganas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me iba con él y nos íbamos así a los árboles y cazábamos palomas. A mí siempre me gustó ese tipo de vida como silvestre, ¿no? Ujú.
Y a veces me acuerdo que traíamos 2, 3 palomas y se las llevábamos a mamá y ella nos las preparaba en un caldo y Sí. todo. Entonces, bien chido. Siento que mi infancia se puede resumir así. Un niño libre, un niño criado en los principios de la palabra, pero un niño con mucha libertad para poder explorar el campo. Mis padres siempre así muy sensibles a eso, ¿no? Sí. Y la verdad que eso lo agradezco mucho. Ya mi adolescencia, bueno, pues entra ya un tema, Cambia un poco la sí, cosa, ¿no? nos vamos a España cuando yo tengo alrededor de 13, 14 años más o menos. Ujú. Y bueno, pues ya ahí cambia todo, o sea, cambia radicalmente inclusive puedo decir mi esencia, o Ujú. sea, fue un shock transcultural tan grande que me cambió, o sea, cambió mi perspectiva de la vida, mi perspectiva del ministerio, inclusive mi perspectiva del futuro. Ujú. Me volví un chico más retraído, un chico más callado. También obviamente cuando llegamos, por ejemplo, llegamos a Marruecos, al norte de Ujú. África, mis papás me metieron a un colegio de puros niños árabes, o sea, Ah, imagínate, choque cultural muy fuerte, muy muy fuerte, marcado. viendo que ellos rezaban 5 veces al día. Al principio yo llegué muy animado de predicarles de Cristo, pero muy rápido me di cuenta de que la fe de ellos era en algunos aspectos inclusive más fuerte que Claro. mi fe Ujú. en Cristo. O sea, ellos tenían una radicalidad, una devoción muy fuerte y obviamente pues me rechazaron, o sea, porque ese es el contexto pues islámico hasta el Claro. momento, ¿no? Te metes en países donde el evangelio no es bien recibido y Tiene muy cerrado te la conviertes en mente. enemigo de Ujú. ellos. Entonces rápidamente empezaron a hacerme bullying, empezaron a muchas cosas, o sea, Claro. sufrí un bullying muy severo, muy severo. Y eso pues produjo en mí una, ¿cómo decirlo? Un periodo de mucha tristeza, Ujú. mucha ansiedad, depresión, al punto donde yo llegué a decirle a mis papás que quería volver a México. O sea, yo Ujú. no me sentía apto para estar en ese lugar, ¿no? ¿Crees un poco que esta pregunta se me viene a la mente mientras me contabas esto? ¿Crees que ah, un poco ese cambio fue por culpa del choque cultural o no quizá, porque he escuchado también de varios hijos de Mm. pastores, ¿no? Que a veces pasa que eres de todos lados y de ningún lado. ¿Crees que eso te afectó en algún momento un poco también? O sea, el hecho de que, no sé, vivían algunos años en un Mm. lugar, después pasaban a otro y estaban en Mm. otro. ¿Crees que en algún momento eso te afectó un poco también? Fíjate que yo siento que eso lo tenía más o menos asumido y lo tenía bien. O sea, no siento que eso haya sido la parte que me afectó, Ujú. porque literalmente, bro, mi escuela primaria la hice en 2 escuelas distintas. Sí, claro, La, sí, secun- precisamente es la que sí, la me secundaria refiero. en 6 y la prepa en 4, imagínate. Wow. O sea, nunca en toda mi vida, hasta que me casé, había vivido en un solo lugar más de 3 años. En toda mi vida, nunca. Ujú. A veces estábamos un año, año y medio, 2 años, 6 meses. Me llegaron a cambiar de ciclo escolar en un año 2, 3 veces. O sea, Wow. entonces yo más o menos ese punto lo tenía bien. O sea, Sí, bien no, definido, sí, ¿no? ya Ujú. me había acostumbrado a ser el chico nuevo, el raro, pero también yo ya había yo tenía ya un sistema Ujú. de qué hacer cuando llegaba a una ciudad, a una escuela nueva. Por ejemplo, Ujú. yo me recuerdo mucho llegar a una escuela nueva y pues lo primero que llama es la atención, ¿no? Pero yo empezaba a contar los lugares donde yo había estado. Por Ujú. ejemplo, me acuerdo mucho que uno de los lugares donde llegamos por primera vez en el sur de México, antes de irnos a España, pues yo contaba que venía de la Ciudad de México, que había Ujú. ido al Six Flags, que había conocido a la ballena Keiko y todo eso de que wow, Sí, y impresionante. entonces eso como que, todos ya me veían así como que, Ujú. órale, y ya de alguna manera, podía entraba en el círculo, ¿no? O Ujú. sea, como que ya tenía un sistema para poder entrar. Entrar. Y luego ya, pues, más adelante, amistades y todo. Pero cuando llegué a Norte África, o sea, todo mi sistema se vino abajo Wow. porque no encontraba la forma
cómo conectar, o sea, porque realmente pues era otro contexto, otra Claro. cultura, otro idioma, otra religión, inclusive la manera de vestir era otra cosa. Entonces, para mí eso fue, ahí yo de verdad que sí le agradezco a Dios porque él me permitió pasar algunas situaciones Ujú. para yo darme cuenta que yo, digo, al final el problema más grande que tuve al llegar allí fue que no me sentía parte, Claro. que no, sentía que no tenía nada que aportar, Ujú. que estaba de sobra, que es más, llegué a pensar que le estorbaba a mis padres. Claro. Sí, dice, yo, ¿qué hago aquí? Yo les estoy estorbando. Sí, yo, por mi culpa, ellos no van a poder desarrollar el ministerio al cual Dios les llamó. Es más, yo llegué a decirle a mi papá, pues yo qué culpa tengo de vivir los estragos del llamamiento que Dios te hizo a ti. Claro. Él te llamó a ti, no a mí. Claro, todo eso era parte de que yo no me sentía, digamos, parte del plan de Dios Ujú. como familia misionera, ¿no? En ese lugar. Ujú. Siento que eso fue algo que me marcó. Y digo, si de por sí en México, ¿no? Que hay muchas culturas y lo que comentabas, ¿no? Creo que había ese sistema de cómo conectar. Mm, Si de por sí es complicado, me imagino que en otra cultura ya de plano totalmente diferente, pues literal es otro mundo, ¿no? sí. ¿Cuál fue lo más... ahorita mencionabas, por ejemplo, una cosa sencilla, ¿no? El hecho de la costumbre de orar en la Ujú. cultura musulmana, ¿es la forma Sí, correcta? sí. Ah, ¿Qué otra cosa tú identificaste como que era algo muy diferente a la cultura que normalmente tenías? Mm. Y que no sé, y ahorita me vas a sacar de esa duda, pero ¿qué era lo más complicado para poder predicarles del evangelio? Mm. Digo, considerando como ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿Cómo les enseñas de que, no sé, la mm, oración, por ejemplo, claro, si ya ellos lo hacen muchas veces, ¿no? claro, ¿Qué de esas formas consideras que eran las diferencias más marcadas y cuál fue el reto más grande de poder claro. predicarles? Bueno, para empezar, la cultura islámica, Ujú. desde muy, muy pequeños, son instruidos. Es muy parecido como a la La judía. religión judía. Ujú. O sea, desde muy, muy pequeños son instruidos en el Corán, tienen impregnada la religión. Ujú. Creo que inclusive a un nivel más comprometido Ujú. que nosotros, como hispanos, como latinos. Nuestros padres nos inculcaron el evangelio, pero la misma cultura, digamos, ha sido una cultura no tan comprometida, no a que no vayas a la iglesia o tal, sino como al día a día. Claro. O sea, es como que nosotros mismos o nuestros padres mismos vieron a sus padres ir a la iglesia el domingo o a la misa o lo que sea. Y luego, pues entre semana nada, o sea, nada más vas el domingo y ya. Como que tienes esa idea, ¿no? De que Claro. hay ser cristiano, ser católico, tiene que ver con, pues con ir el domingo y listo. Y el Ujú. resto de la semana Sí, no, haces tu vida diferente, exactamente. ¿no? Pero ellos no. O Ujú. sea, la cultura y la religión están intrínsecamente relacionadas. Ujú. O sea, llevan su islamismo a todas partes. Ujú. Y eso es algo muy, muy impresionante. O sea, ver que ellos son musulmanes a la hora de comer, a la hora de dormirse, a la hora de bañarse, a la hora de ir a la escuela. O sea, eso a mí me impactó demasiado. O sea, por ejemplo, yo veía, ya cuando había un poquito, me había integrado, pues salía a jugar fútbol a la calle con dos, tres chicos musulmanes y daba la hora del rezo y pues en toda la ciudad suenan las bocinas Ujú. llamando y ellos se iban, o sea, pues yo me quedaba ahí solo con el balón. Sí. No, ya nos vamos. Y se metían a sus casas a rezar. O sea, para mí eso fue muy desafiante Ujú. porque pues mi vida de oración, digamos que no era la mejor, La ¿no? mejor. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa muy fuerte es que ellos conocen el Corán. Ujú. El Corán, pues todos sabemos que es una mezcla de Torá, Antiguo Ujú. Testamento, algunas ideas del Nuevo Testamento, y es una mezcla, ¿no? Sí. Entonces, pero aunque sea una mezcla y aunque, digamos, sabemos que no es palabra de Dios, no Sí, es claro. inspirada Ujú. por Dios,
ellos la tienen digerida. O sea, ellos desde pequeños, sus padres los llevan a la mezquita, Ujú. y el imán, que es como nosotros el pastor, Ujú. o el cura para los católicos, los instruye, o el rabí para los judíos los instruye desde pequeños con las historias, pero que se arraiguen de una manera profunda. Entonces tú les hablas de Abraham y ellos conocen la historia de Abraham. Tú les Ajá. hablas de los padres de la fe y ellos los conocen. Tú les hablas de los profetas, ellos los conocen. Inclusive Jesucristo está mencionado en Sí, el como Corán profeta, ¿no? y ellos lo tienen como un profeta. Entonces, o sea, es como que, wow, o sea, aquí le compartes a alguien y a duras penas sabe quién es Jesús, ¿no? Claro. Y eso que somos un país, o por ejemplo, en México, Ujú. somos un continente judio-cristiano Ujú. barra católico, ¿no? O sea, que se supone que desde nuestros orígenes nos instruyeron, Sí, está fundada sobre está esa idea. fundado, Ujú. pero realmente no tenemos conocimiento, o sea, pero ellos desde muy pequeños conocen las historias, conocen la palabra, no la Biblia, sino el Corán. Ujú. Entonces, muchos retos, bro, muchos, muchos. Y como esos, pues te podría mencionar así muchísimos. Por ejemplo, el Ramadán. O sea, los 40 El días ayuno. de ayuno al año, Sí. eso es impresionante, bro, Ujú. impresionante. La devoción, lo estricto que son en esas cuestiones. Por ejemplo, cuestiones litúrgicas también. Cuando llegan a una casa, cómo saludan. Ujú. Todas esas cosas que la verdad tú te quedas así como que si nosotros como cristianos viviéramos nuestro cristianismo de tal forma. Otra cosa, sí. Y hay, déjame decirte, amigo, que hay países donde el cristianismo se vive así. Ujú. Por ejemplo, los países, y irónicamente o paradójicamente, son los países donde el evangelio está prohibido, como China, Corea del Norte, Suele pasar, ¿no? Que a veces la prohibición te lleva viven el cristianismo a otro nivel, sí. a otro nivel. Ujú. Se me venía a la mente, bueno, el día de ayer predicabas tú por la mañana en nuestra iglesia y por la tarde a nuestro hermano Brandon Sealer, que Mm. quizá lo tenemos también aquí en el podcast. Va a ser un reto porque habla inglés, pero bueno, ese ya es otro Que mundo. Dios te bendiga. Sí. Ah, pero algo que creo, si mal no estoy, mencionaban los dos, era un término que a lo mejor lo usamos malamente, pero cuando lo contextualizamos y lo aplicamos, por ejemplo, a la cuestión de la Mm, cultura, cuando entendemos realmente que pertenecemos nosotros, perdón, como cristianos a una cultura del reino de los mm, cielos, ¿verdad? Y cuando hablamos de cultura, mm, hablamos de todo este cúmulo de costumbres, mm, de lenguaje, de ideas, ¿verdad? Que se supone como cristianos deberíamos de tener. mm, Creo que irónicamente como cristianos nos ha faltado eso, ¿no? O sea, el vivir... Y a lo mejor suena un poco contraproducente porque, por ejemplo, el contexto católico, que a veces lo que criticamos un poco es la cuestión de la costumbre, ¿verdad? claro. De que a veces no es tanto una convicción, sino es más como una costumbre de que no, pues desde niño. Y se vuelve una cultura, a veces la religión. Mm, Pero creo que el sentido que tendríamos que tomar como cristianos de cultura es como una forma de vida, ¿no? mm, Más que una serie de costumbres, o más de una serie de ritos, de cuestiones automáticas. Creo que deberíamos de llegar al punto como cristianos de no ser cristianos nada más el domingo o miércoles, sino durante toda la vida, ¿no? mm, Se me viene a la mente, si mal no estoy, creo que es una frase de este personaje, John Wesley, que él decía, el mundo es mi púlpito, mm, ¿no? Es a lo mejor un contexto un poco mm, diferente a la frase porque le habían prohibido, creo que, mm, a predicar en ciertos lugares. mm, Y él dijo, no, pues el mundo es mi claro. púlpito, ¿verdad? Qué difícil, lo mencionaba más o menos de esa manera, qué diferente sería el cristianismo o el cristiano Mm, si cambiara esa perspectiva, ¿no? De vivir el cristianismo no nada más el domingo, no nada más el mm, miércoles, sino durante toda la mm, vida, ¿no? mm. Sí, es un tema muy profundo el tema de la cultura y la cultura del reino, porque se puede malinterpretar y creo, digo, no me quiero anticipar a Ujú, lo que quieres que mencionemos más ujú, adelante, pero creo que lo hemos llevado a un extremo de, ¿cómo decirlo? ¿Has escuchado el término gueto cristiano? ujú, O sea, nos hemos encerrado
por una mala interpretación de lo que es la cultura de reino, Ujú. nos hemos encerrado a una cultura de 4 paredes, Ujú. donde nada más cabe, donde nada más entra, donde nada, muchas veces por temor a que lo del mundo nos golpee, o que Ujú. nuestros jóvenes se vayan al mundo por ver algunas cosas, por experimentar algunas cosas. Entonces, este tema es muy profundo y Claro. hay que tomarlo con seriedad, pero también no hay que temerle, porque estamos en un momento de la historia donde la cultura está cambiando muy Claro. radicalmente Y muy rápido, y ¿no? muy También. rápido. Ujú. O sea, estos tiempos creo que son claves para la iglesia en cuestiones de adaptación a la Claro. cultura y de cómo el mensaje tiene que ser no cambiado, pero sí adaptado. Claro. Tenemos que hacer esfuerzos por romper esas barreras, romper esos estigmas culturales Ujú. de esa cultura del reino, que realmente es cierta, pero la cultura del reino al final no es más que lo que tú mencionas, Ujú. una vida constante. Claro. Y muchas veces pienso en esto, la cultura del reino tú la llevas dentro y no tienes que andar vociferando y que yo soy, yo hago, yo. No, porque tu misma vida va a hablar Sí, va a y va expresar a lo que expresar, realmente eres, y ¿no? donde tú te pares, tú vas a brillar, Ujú. porque por el simplemente hecho de que tú eres distinto. Desde tu interior, Ujú. y la misma palabra dice, brotarán ríos de agua viva. O Ujú. sea, te haces evidente. Me encanta, y estoy estudiando muy, muy profundo la historia de Daniel, el libro de Daniel, Ujú. y me encanta cómo ellos, a pesar de que están en medio del imperio, uno de los imperios más poderosos de la La historia. historia humana, el imperio babilónico, ellos brillan. O sea, ellos no se van a Ujú. Jerusalén, ellos no quieren huir. Muchas veces queremos huir a la patria celestial, ¿no? Claro. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño, sin quitar el hecho de que vamos para allá, ¿verdad? O Sí, que sea, lo lo esperamos. esperamos y es Pero no nuestra verlo como esperanza, una salida, sino como un como un objetivo, escape, ¿no? Ujú. exactamente. Entonces ellos no escapan a Jerusalén. Es más, hay algo muy interesante que hace poquito descubrí, es un pasaje en el libro del profeta Jeremías que le escribe a los que están, a los expatriados, a los que están en Babilonia. Y Jeremías les escribe, les manda una carta y de parte de Dios. Y la carta que Jeremías les escribe es impresionante porque uno puede pensar, ¿no? De que el profeta Jeremías contemporáneo a la deportación de Babilonia, pues lo que les diría son palabras de que esperamos su regreso, esperamos cuando vuelvan, esperamos cuando Dios les Ujú. libere, pero lo que Dios les dice es todo lo contrario. Les dice, multiplíquense. O sea, Brillen. qué te está diciendo con Ujú. multiplíquense? Pues procreen, Claro. cásense. Ujú. Y cuando tú te casas, pues te estableces. Claro. O sea, te tienes que arraigar. Si tú no te quieres arraigar, no tengas hijos, no te cases. O sea, vive con lo básico. Pero cuando te casas, cuando tienes familia, entonces te arraigas. Entonces Claro. Dios les está diciendo, arraíguense en Babilonia. O sea, es como que, ¿qué? Y Suena luego, un poco contradictorio, sí, ¿no? claro. Sí. Y luego no nada más les dice arraíguense, les dice multiplíquense, Ujú. fructifiquen. Y luego dice cosechen, cultiven. Y luego dice no disminuyan, crezcan. Ujú. O sea, eso es impactante. Claro. Y yo creo que esa carta de Jeremías a los expatriados en Babilonia es una carta para nuestra generación. O sea, es una carta de decir, oye, tenemos muchas cosas que hacer aún. Claro. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Ojalá que Cristo venga mañana. Ojalá que Ujú. hoy mismo Cristo venga. Es nuestra oración continua. Claro. Pero la realidad es que dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora. No sabemos si Cristo va a tardar 5 años, si Ujú. Cristo va a tardar 10 años, si Cristo va a tardar 20, si Cristo tarda 50 años. Ese es uno de los planteamientos que me ha sacudido los últimos 3, 4 años. ¿Y qué si Cristo tarda 50 años en Claro. venir? ¿Cómo va a ser el mundo en 50 años? ¿Cómo va a ser la vida diaria en 50 años?
¿Qué tan capaces vamos a ser como cristianos de poder trasladar las verdades eternas a una generación de aquí a 50 Claro. años? Entonces eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de la cultura cristiana. Claro. La cultura la llevamos aquí. Daniel era judío. Y nada de lo que Nabucodonosor le quiso imponer lo cambió. No cambió su estructura. Pero él no huyó de Babilonia. Él Claro. se quedó y brilló a los niveles más impresionantes. Entonces yo creo que no sé, creo que es un ejemplo muy poderoso de cómo nuestra cultura puede llegar a brillar. Nuestra cultura de reino puede Claro. llegar a brillar en medio de cualquier círculo sin perder mi esencia, pero sin miedo a poder brillar en esos lugares. Claro. Sin perder ese hilo de lo que estamos hablando, porque me gustaría que hiciéramos sobre eso. No sé, en mi idea, ahorita nos vas a comentar tu perspectiva, pero dos cuestiones. Primero, estamos hablando de la niñez, ¿no? Un poco tu adolescencia. A lo mejor vamos a dar un poco un salto, un poco largo, pero si quieres mencionar algo sobre eso. ¿Recuerdas creo que lo has mencionado en otros podcasts porque igual sigo tu contenido, pero me gustaría que nos lo contaras. ¿Recuerdas como ese momento, ah, voy a decirlo así, para el momento del llamado, ¿no? Todos tenemos un momento en el cual Dios nos hace saber, ¿sabes qué? Esto quiero hacer contigo, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda es si hubo algún contexto, por ejemplo, para ejemplificar la idea. Por ejemplo, yo recuerdo que desde muy niño, ah, y Dios me perdona porque a lo mejor he sido un poco infiel en eso, en cuanto a No lo te que Dios me ha, preocupes, bro, a lo que todos. todos somos, ¿verdad? A lo que Dios me ha hecho sentir que debo hacer, ¿verdad? Es un poco, yo vi la necesidad de la buena adoración en las iglesias, ¿verdad? Okay. No desde una perspectiva musical, sino una perspectiva de contenido, ¿verdad? Y eso es algo que a lo mejor he quedado un poco en deuda con Dios. Pero bueno, ese fue mi contexto, ¿verdad? De que yo noté o yo vi, Yeah. a lo mejor las letras un poco que cantábamos, el cómo adorábamos a Dios, Yeah. ¿verdad? Que a veces era un poco antropocéntrica, ¿no? O sea, un poco muy, digo, no que no deba ser personal, pero a veces un poco egocéntrica nuestra adoración. Cuando se supone el principio es adorar a Dios, ¿no? Algo Claro. básico, pero Claro. que a veces lo perdemos de vista, ¿no? En tu caso, ¿hubo algún contexto de alguna necesidad que viste o alguna, no sé, algún momento que recuerdas que dijiste, necesito hacer algo en esto? Esas dos cuestiones, la cuestión de si recuerdas un momento del llamado y alguna necesidad que hayas visto Claro. que debía ser suplida. Sí, pues el llamado creo que desde muy pequeño me persiguió, porque literalmente así lo puedo catalogar, o sea, el llamado me persiguió. Cuando tenía yo como unos 7 años, estuve a punto de morir. Una enfermedad bueno, no, en sí una enfermedad es un piquete, me picó el mosquito del dengue y me dio el llamado dengue hemorrágico. El Y peor que el puede peor, tocar. sí. Y todavía estamos aquí en México, en un pueblito, ese pueblito donde te digo que si encontramos a mi amigo, ahí, ahí me picó y me recuerdo que pues todos los hermanos de la iglesia le dijeron a mi mamá, hermana, aquí muchos niños han muerto por esa situación, prepara a su hijo, o sea, literal como diciéndole, se va a morir. Entonces mi mamá me acuerdo que me preparó, o sea, literalmente habló conmigo y me dio el plan de salvación por primera vez. Me dijo, pues hijo, eres pecador y Cristo puede limpiar tus pecados. Claro. Y me dijo, haz una oración, haz tu oración de fe. No sabemos qué va a pasar, tu papá no está, estábamos ella y yo solos ahí en casa. Estaba muy fuerte una tormenta, todos los caminos se habían y como que complicado el acceso, no había doctores en el pueblo. Parece que el ambiente perfecto, ¿no? Para que yo me El muriera. ambiente perfecto para Pero morir. realmente era para que yo hiciera un pacto con Dios. Claro. Y yo me acuerdo con 7, 8 años hacer la oración de fe, decirle al Señor, perdóname, limpia mi corazón. Se me vinieron los pecados más infantiles, ¿no? Que yo Más tenía, fuertes más para que... fuertes Sí.
que era pues, veía Dragon Ball, ayer que hablábamos de eso, Caballero del Zodiaco Sí. y todo, me iba a las maquinitas, eso es lo que se me vino a la mente, ¿no? Sí, Pero sí, sí. como quiera es una convicción, ¿no? Ujú. Entonces, le pedí perdón a Dios y luego mi mamá me dijo, pues, haz un pacto con Dios. O sea, Dios es el único que puede salvarte, sanarte. Ujú. Y me acuerdo que me dijo, haz un pacto con Dios, pídele al Señor que Él te sane y prométele algo. Entonces yo lo que se me ocurrió decirle fue, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Wow. Si tú me sanas, mi vida va a ser tuya. Yo te la voy a entregar. Donde quiera que tú me mandes, yo voy a ir. Y lo que quieras que tú hagas, yo voy a hacer. Ujú. Ese fue mi pacto con Dios. Así que me acuerdo que mamá oró por mí, me dormí un sueño profundo. Me despertó, me bañó, me metió al baño. Y cuando salí del baño, literalmente tenía fuerzas, estaba totalmente sano. Entonces, de ahí el llamado me siguió, me siguió, me siguió. Luego, cuando nos fuimos a España, pasé una temporada complicada, ¿no? A los 17, 18, cuando terminé el bachillerato Ujú. y iba a entrar a la universidad, yo le pedí a mi papá un año sabático y me lo concedió. Pero en ese año sabático, mi papá me consiguió un trabajo. Ujú. Entonces, yo fui repartidor de comida china. Saludos, Ah, mira. saludos a mi jefe Chin. No sé si se llama Chin, pero así decía que él se llamaba Sí. ahí en Ronda, en Málaga. Ujú. Y repartía comida los fines de semana, 3 horas por las noches. No me pagaba mucho, pero me daban muy buena propina. Entonces terminaba con una buena... Benditas propinas. Yo trabajé Benditas, un tiempo de mesero, así sí. que benditas propinas. Sí, fui delivery cuando no era de moda hacer Sí, delivery. sí, sí. Y, y entre ese trabajo, otro trabajo que yo conseguí, ganaba un buen dinero. Con 18 años, bro, 17 años, ganaba un buen dinero. Entonces, digamos que ese hecho de ganar bien y ser joven me hizo tener ideas Claro. que yo podía armarla. O sea, yo la puedo hacer no sin Dios, porque nunca pensé en renegar de la fe ni nada. O sea, siempre tuve una fe muy fuerte, pero sí, Sí, pero mejor estar alejado un poco del exactamente, ministerio, ¿no? es Ujú. como que, pues Sí. de aquí soy, trabajo, me compro mi casa, un buen carro, aquí me quedo, ¿no? Y ¿Te listo. pasó, perdón por interrumpirte, pero te pasó algún momento por la mente el ser un cristiano normal, por así decirlo? O sea, Sí, congregarte, ir a claro, una iglesia, algo. sí. Fíjate, es algo muy, muy paradójico, Ujú. porque lo quieres creer, pero en lo más profundo de tu corazón, tú dices, ¿a quién quieres engañar? O sea, como que tú dices, wow, me encantaría una vida normal, Ujú. pero dentro de ti dices, no te va a pasar eso, tú estás separado, estás elegido. Entonces yo siempre, o sea, aunque en algún punto pensé que, pues ya, yo la puedo armar, pero en lo más profundo de mi ser yo sabía que yo le había prometido algo a Dios y que Dios me había sellado para un Claro. propósito, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que estábamos en España y nos vienen a visitar hijos de ministros de México a España, con Ujú. el deseo de, pues, bendecirnos, orar por nosotros. El ministerio de HDM estaba apenas comenzando, Ujú. ¿no? Y me acuerdo que nos visitaron y llegaron ahí a Ronda, donde estábamos nosotros, y entre ellos iba un muy buen amigo, Abraham Pérez. Claro. Y yo desde que los vi, iba Abraham y varios, como unos 10 o 15. Desde que los vi yo pensé rápido, dije, estos vienen a destrozar mis planes, me van a dar una Vienen a palabra y convencerme. ya, sí. Sí. Y yo la verdad que sí andaba así medio rebeldón, ¿no? Entonces, durante todos esos días que ellos estuvieron, yo me iba, o sea, no interactuaba con ellos a propósito, que yo tenía temor de que ellos me jalaran y me dijeran algo de Dios. Y el último día, cuando ya se iban a despedir, pues nos llaman para orar por nosotros en la cocina de la iglesia. Pues dije, ¿qué puede pasar? Es la oración de De despedida, ¿no? despedida. Pues ahí, bro, el Espíritu Santo bajó, Wow. nos visitó de una manera impresionante. Empezaron a orar por mi papá, por mamá, por mis hermanas. Y luego van y oran por mí. Y literalmente la palabra de Dios fue, no te escondas del llamado que yo te he hecho. Tú me prometiste algo. Es hora de cumplir tu palabra. Es hora de que te prepares para lo que yo voy a hacer en tu vida.
Y entonces el Señor empezó a hablarme. Yo te voy a usar, te voy a llevar, vas a predicar en otras naciones. Así, o sea, literalmente, bro, con 17 años me hablaron de lo que hoy yo estoy viviendo con 35 años. Claro. O sea, me leyeron literalmente mi futuro. Claro. Pero en ese momento, o sea, te soy bien honesto, yo me quebré no tanto por lo que el futuro ministerialmente hablando pudiera representar, porque yo, bro, o sea, yo era un adolescente en España, no tenía ni idea del mundo que hoy estoy viviendo. O sea, ni siquiera te podría yo decir que mi sueño era ser predicador, Claro. ni misionero, ni nada. O sea, yo era un chico que vivía bullying en España, maltratado por muchas personas, viviendo en una depresión severa, aguda. Y cuando Dios me dice eso, yo no entiendo qué es eso. Ujú. Pero entiendo que Dios me está llamando. Entiendo que es momento de cumplir mi palabra. Y, bro, de cabeza me aventé. O sea, de cabeza me aventé. Me fui a la Facultad de Teología. Estuve 4 años interno. Cuando salgo de la facultad me vengo a México. Conozco a la que ahora es mi esposita, Ilse. Ujú. Nos casamos, bro. Y fue desde el 2011 que llegué de España hasta 2023. Sin Esta parar. historia. Ujú. Esta historia. O sea, hasta este momento aquí contigo, sentados. Esa es mi historia. Viendo a Dios moverse de maneras sobrehumanas, sobrenaturales. Y yo no tengo dones, bro. No tengo dones. El único don que tengo es el privilegio de haber sido llamado para servir al Señor Claro. y predicar el Evangelio. Y ya lo que Dios hace después, Lo que Dios quiere. sí, ya no, ya Claro. se sale totalmente de lo, inclusive la misma predicación, pero la Claro. predicación tiene una parte humana que es la intencionalidad de hacerlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, así, bro. Me preguntaste otra cosa, se me olvidó. No, sí, pero tiene que ver con lo mismo que estamos platicando. La cuestión de que si en algún momento, bueno, y creo que eso nos puede llevar un poco a lo que quería aterrizar también. Ah, es un poco el contexto de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y creo que Mm, de alguna manera, yo que he escuchado tus predicaciones, mm, has atacado o has abarcado un poco esas necesidades, ¿verdad? mm, Que hay en el joven cristiano o en general el mundo que estamos viendo hoy en día. mm, Pero la otra pregunta era si en algún momento viste una necesidad mm, o viste no sé, mm. un hueco, Ya, ¿verdad? En el mundo, sí, en la iglesia, que eso te llevó a desarrollar el claro. ministerio que ahora estás haciendo. Fíjate, cuando yo termino de estudiar la Facultad de Teología, pues yo literalmente, como a muchos, yo creo que les ha pasado, pues algo con el síndrome del teólogo, ¿no? Martín Lutero, el salvador del evangelio. Salimos con voy a rescatar la Voy a teología rescatar, protestante. exactamente. Sí, sí, sí. Y cuando yo llegué a México, debo ser muy honesto, la verdad, siempre me ha gustado ser muy honesto. Mis mensajes eran muy duros, bro, muy duros. O sea, empecé a atacar aspectos muy, muy evidentes Ujú. en mi entorno pentecostal, ¿no? Por ejemplo, los excesos en el Claro. pentecostalismo, la falta de doctrina, Ujú. digamos, ¿cómo decirlo? La, la nula concepción del evangelio bíblico, cristocéntrico, ¿no? Muchas veces se predica todo menos a Claro. Cristo, o sea, se predican experiencias, se predican ideas, se predican muchas cosas y pueden adornar el evangelio, pero no puede ser el centro, ¿no? Entonces yo Claro. llegué, bro, así, con la hoz en Duro la y a la mano, yugular. así, bro. Ujú. Para mi sorpresa, mi mensaje empezó a gustar, Ujú. pero no a los que yo quería llegar, que era a gente joven como yo, sino empezó a gustar a gente mayor. Sí. Bro, literalmente yo creo que mis primeros 2, 3 años de predicación, o sea, yo le predicaba a gente, pastores, o sea, a gente mayor que aplaudían mi mensaje, ¿no? Ujú. Decían, esto es lo que necesitamos, la sana doctrina y tal. Ujú. Y en parte yo sé que tenía algo de razón, ¿no? Ujú.
digamos que iba enfocado no tan mal, pero empezó a ocurrir un fenómeno. No te puedo explicar cómo, por qué, cuándo, ni... Solo puedo decir que fue Dios, que mi ministerio empezó a enfocarse un poco más al ministerio juvenil. Ujú. O sea, me empezaron a invitar a eventos masivos de jóvenes. Entonces, algo pasó, bro. O sea, algo pasó. Mi mensaje sigue siendo un mensaje confrontativo, un mensaje duro, un mensaje... Mis mensajes, tú los has escuchado, apelan mucho a la santificación, al proceso A un de cambio, a ¿no? un cambio radical, porque fue lo que yo viví. Claro. Pero al estar en contacto con mi generación, las generaciones adelante, me di cuenta, bro, que muchas veces mi mensaje hería, pero no sanaba. Claro. Descubría la herida, pero no ponía el ungüento. Ujú. Atacaba el problema, pero no daba soluciones. Ujú. Entonces, ahí hubo un momento, y yo creo que eso pasó en mi persona, en mi ministerio, en la pandemia. O sea, en la pandemia ocurrieron muchas cosas en mí. Ese año sabático, ese año de parón, de frenar, me hizo ver muchas cosas y me hizo ver a esta generación desde otra perspectiva. Entonces yo empecé a ver eso. Me topé también con varios amigos que abrieron mis ojos, Ujú. no a la realidad de que esta generación no necesite un evangelio firme, pero sí a la realidad de que esta generación necesita amor, Claro. necesita compasión, necesita alguien que los escuche, necesita alguien que los cure, necesita referentes genuinos, gente que esté dispuesta a predicar más allá del púlpito, que esté dispuesta a predicar en un McDonald's, en un Starbucks, en un foro de internet, en una sala de reunión. Entonces mi mensaje, bro, fue desafiado. Fue desafiado. Y yo empecé a entrar en una fase donde mi mensaje empezó a ser un mensaje que seguía siendo confrontativo, tú me has Claro. escuchado, Ujú. pero un mensaje que intenta dar alternativas y dar soluciones Claro. prácticas, ¿no? Y al final es como yo tuve que rebajar un poco, no el mensaje, sino mi lenguaje cambió, mi forma de referirme hacia ellos, inclusive a veces mi forma de vestir. Ujú. Me di cuenta que muchas cosas le predican a esta generación y una de esas cosas que es a veces cómo te presentas, no el hecho de que ay, la ropa te haga más o menos mundano, sino que cómo te Sí, que a veces presentas. es algo que marcamos mucho, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, fue eso, ¿no? Y fue, respondiendo a tu pregunta, vi esa necesidad. Ujú. Sí, siempre he visto la necesidad de una sana doctrina, un evangelio cristocéntrico, una doctrina afianzada en las escrituras, pero después empecé a notar una necesidad de amor en esta generación, una necesidad de alguien que les predique desde el ejemplo, pero también desde el corazón herido, desde la vulnerabilidad, desde descubrir tus heridas. Y me di cuenta, bro, que cuando empecé a ejercitar eso, Ujú. empezaron a ocurrir cosas muy fuertes, Claro. muy, muy, muy fuertes. En Que, el... perdón, que creo que al final me quedo mucho con eso que mencionabas. Que a veces el mensaje era descubrir la herida, pero no había ese Ya, proceso de sanar. sí. Que creo que al final de cuentas es un poco lo que hace el Evangelio, ¿no? Mm, El Evangelio nos mm, convence de ujú. nuestro pecado, nos convence de lo que estamos haciendo mal, pero nos ofrece también la sanidad, ¿verdad? Totalmente. El cambio completo. Y que, bueno, híjole, quiero mencionar muchas cosas, pero por cuestión de tiempo vamos a ir tratando de resumir. Pero hoy, en tu actualidad, estás Ujú, más metido que nunca con los jóvenes, ¿verdad? ujú, Creo yo, no sé qué porcentaje de las predicaciones que mm, a lo que más te invitan, pero ahorita lo abordaste, pero me gustaría profundizar un poquito más en eso. Hablamos de la necesidad que viste en la mm, juventud, hablamos un poco sobre eso, pero me gustaría
¿De qué manera... eh, sé que va a sonar un poco redundante, pero hay otra cosa que quiero abordar, que es de qué manera tú has tratado en tus mensajes Mm, o en lo que estás haciendo con tu ministerio de, vamos a contextualizar lo que hablamos, de sanar a ujú, esta generación, ¿verdad? ujú, Ya vemos la necesidad que tienen, mm, ¿verdad? Y puedo mencionar muchas otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del suicidio que está ujú, incrementando, mm, la cuestión de la depresión, mm, las ideologías, ¿verdad? Que mm, son problemas que nuestras mm, generaciones están pasando. Pero de qué manera tú con tus mensajes has mm, buscado abordar mm, este tipo de temáticas con los jóvenes? claro. Y a lo que quiero llegar es esto. ¿Y qué cambios has visto? Mm, Porque, por ejemplo, creo que a todos nos mm, ha pasado que a veces predicamos algo mm, y pasa de dos, ¿verdad? A veces no claro, sabemos nada de lo que claro. pasó después. O a veces nos llegan uno que otro, Mm, vamos a decir, testimonio, mm, ¿verdad? O experiencias que nos ha tocado vivir. Y eso es a lo que quiero llegar. ¿Has escuchado en algún momento alguna mm, experiencia que te gustaría compartir de, sabes qué, pues yo hablé sobre esto y al tiempo un joven me claro, escribió algo así? No claro. sé si me explico con la Sí. pregunta. Sí, creo que una de las situaciones más llamativas y quizás que vale la pena invertir y explorar para esta generación es el tema de la identidad. Sí. Sí, creo que es una de las cosas más atacadas hasta el punto de una confusión masiva. Me llamó la atención porque hace poquito vi la película de Barbie Sí. y la vi literalmente con ese, porque leí muchas cosas, vi algunos videos, reseñas, analizándola desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético Ideológico. e ideológico. Pero dije, bueno, no me quiero solo quedar con una opinión externa, Ujú. pues quiero saber bien, o sea, quiero tener la experiencia de haber visto esta película. Yo fui a verla tan así, con esa forma neutral, Sí. que sin querer queriendo fui a verla de rosa. A verla. Sí. No, bro, ya. También iba vestido de Ya, rosa, pero fue sin es querer de otro queriendo. nivel ya. Sí. A tanto no llegué. Y en esta película de Barbie, digo, muy larga, no voy a analizar nada, pero Claro. al final hay una parte que creo que es muchas veces, o muchas de las reseñas que leí pasaron totalmente por alto y me llamó mucho la atención. Al final, Ken viene a Barbie, ya cuando restauras el mundo de Barbie y todo esto, y Ken le dice a Barbie, le dice, es que yo no puedo vivir sin ti. Ken y Barbie se crearon para estar juntos. Sí. Y Ken realmente ahí en esa parte está diciendo algo real. Inclusive si me estiras un poquito, es bíblico. Claro. Ken está diciendo es que Ken fue creado para Barbie y Barbie fue creado para Ken. O sea, no podemos estar separados. Claro. Somos el uno para el otro, ¿no? En el sentido romántico, en el sentido de que tú quieras, pero es una verdad, ¿no? Entonces, la respuesta de Barbie fue la que me dio escalofrío. Ujú. Y creo que es una respuesta, porque la película de Barbie no se estrena en un día común, se estrena un día muy específico. Se estrena a la par de otra película muy reconocida, la de Oppenheimer. Ujú. Y estas dos películas las llaman el fin de semana más explosivo del cine en los últimos 50 años. O sea, en los últimos 50 años no ha habido dos estrenos que han roto la taquilla, o sea, como ninguna otra película. Entonces, el mensaje que se da al final de esa película, lo que Barbie dice es, no es cierto. Le dice, descúbrete a ti mismo. Tú eres Ken y yo soy Barbie. Claro, o sea, si tú simplemente lo ves así, Por pues encima, sí, es ¿no? O cierto. sea, Sí. claro, o sea, son seres individuales y sí, pero hay un sentido más profundo ya cuando ves todo el trasfondo de la película y te das cuenta que el mensaje es, no nos necesitamos. Ujú. Que eso va totalmente en contra de lo que nosotros Totalmente en contra y atenta en contra de la identidad. Claro. Entonces yo creo, digo, solamente por poner un ejemplo, te podría poner Sí, sí, sí. cientos de ejemplos,
Pero por ponerte un ejemplo de que una de las necesidades más fuertes en esta generación es reforzar la identidad. Creo que eso, bro, es urgente, es necesario, es vital, porque la identidad está siendo golpeada, está siendo ultrajada, está siendo vulnerada la identidad y sobre todo la identidad como hijos de Dios, ¿no? Y algo que me encanta de la Biblia es que deja muy claro quiénes somos. Desde el principio. Me encanta cuando dice que en el Génesis dice que Dios crea al hombre a su imagen. O sea, la palabra a su imagen es la palabra en latín, me encanta cómo suena, es la palabra imago Dei, ¿no? Sí. Imago Dei es nada más y nada menos que el reflejo de. Es como tú vas al espejo y tu reflejo es el imago Dei. Entonces dice que cuando Dios nos crea a su imago Dei, a su imagen. O sea, tenemos identidad. Y la identidad está tan intrínsecamente que cada vez que Dios llama a un hombre, le llama por su nombre. Claro. Y casi le dice, yo sé quién eres, yo te conozco, yo te formé. A Jeremías cuando le llama le dice, desde el vientre de tu madre te conocí, te di nombre, te puse como profeta. El rey David le dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, la identidad de quiénes somos, bro, está inclusive desde antes de que nosotros hayamos nacido. Hay un descubrimiento bien impactante de la biología y la genética y es la célula 1. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, la primera célula que producen es la célula todopoderosa, así la llaman los genetistas, la totipotente, que en ella está cargado todo el código genético, está cargado el color de piel, el color de pelo, el humor que vamos a tener, inclusive si va a haber alguna enfermedad, pero sobre todo también el sexo. O sea, bro, hay identidad. Dice la escritura que él plasmó identidad. Claro. Últimamente estoy estudiando la vida de Jesús justo antes de su proyección ministerial, ¿no? Y antes de que él se proyectara, dice que va a que Juan lo bautice. Y en el bautismo de Jesús pasa algo sorprendente, ¿no? Y se abre el cielo y una paloma desciende y la voz del Padre que habla, que le dice, tú eres mi hijo. O sea, ¿en qué tan importante es reafirmar la identidad que el mismo Jesucristo necesitó escuchar las palabras del Padre que le decía, eres mi hijo y yo te amo y me complazco en ti? Entonces, bro, creo que eso es urgente. Claro. Que nuestra generación tenga identidad. Pero más allá, bro, de lo que hablamos, identidad de cultura cristiana, o cultura evangélica o cultura pentecostal. Muchas veces creemos que eso es identidad. Que vayan a la iglesia y reciban un buen consejo. O creemos que identidad es que suban fotos a sus redes sociales diciendo que están en el culto cristiano. Creemos que eso es identidad. Que se vistan como cristianos, creemos que eso es identidad. Que aprendan ciertas partes de la liturgia cristiana, creemos que eso es identidad, pero eso es parte de, pero eso no es identidad. Es fruto de. Es fruto, es lo que se deriva de. Claro. Pero lo que verdaderamente es identidad, bro, es saber que nada te mueve. Claro. Que ningún pensamiento ideológico, filosófico, argumentativo, científico te va a mover de tu esencia, de saber quién eres. Y creo que eso es uno de los puntos más fuertes a tratar con esta nueva generación. Saber quiénes son, saber de dónde vienen, saber a dónde van. Saber que no están simplemente existiendo como una basura, como un átomo en el espacio. No. Entonces, es necesario reforzar ese aspecto en ellos, porque están siendo golpeados con nuevas ideologías, filosofías, pensamientos. Y cada vez es más confuso y cada vez es desde más pequeños y cada vez son más trágicas las consecuencias que se ve en las nuevas generaciones de qué es lo que la identidad confusa produce, claro, en ellos, ¿no? Entonces creo que sí y definitivamente, bro, o sea, mis últimos mensajes, yo creo que de los últimos 2 años han tenido mucho que ver con temas de suicidio, depresión, ansiedad, ataques de pánico,
aborto, ideología de género, y hemos recibido muchos mensajes, bro, muchísimos mensajes de chicos que cuando descubren quiénes son, hay una frase que yo siempre les digo es como sal de la Matrix, ¿no? Sal de la Y mano. haciendo referencia a la película Sí, sí, Matrix, sí. cuando Neo le Las dos presenta las dos píldoras. pastillas y le Sí. dice, ¿qué quieres? ¿Seguir como, quieres seguir tragando lo que te vende la cultura? ¿Quieres seguir o quieres ser despertado? Repilense. Exactamente. ¿Qué quieres, no? Y muchos chicos, de verdad. Y ahí, digamos que ahí también va el seguimiento. Yo no puedo darle seguimiento a todos, pero a lo largo de estos años me he nutrido de gente que no digo que trabaje para mí, pero sí trabaja para el reino de los cielos y yo puedo derivar ciertas situaciones con ciertos temas que tienen que ver con identidad y problemas psicológicos, por ejemplo, también. Y yo puedo derivar, ¿sabes qué? Y yo te recomiendo ir aquí, o sabes que te recomiendo esta persona, sabes que te recomiendo este libro, te recomiendo este líder, te recomiendo esta iglesia. Entonces hemos hecho una red de SOS, ¿no? Auxilio, o sea, porque también era muy frustrante para mí ir a un lugar, ver una necesidad y simplemente irme como si no hubiera pasado. Sí. Y luego ellos me siguen y me mandan mensaje, hermano Mike, ¿qué puedo hacer, hermano Mike? ¿A dónde voy, hermano Mike? En mi iglesia no hay nadie que trate estos temas, no hay nadie, me ven como un bicho raro. ¿Qué hago? Entonces ahí es donde creo yo que tenemos que ser intencionales. Porque cualquiera puede abordar estos temas. Cualquiera. Claro. Está de moda, es más. Está de moda hablar de estos temas. Hablar de identidad, hablar de ideología de género, aborto, suicidio. Pero ¿cuántos están dispuestos a ofrecer una alternativa, un proceso de transformación? Eso de lo que hablábamos, ¿no? Au- Hace falta ese proceso de sanar, Ujú, quizá un poco, ¿no? Porque, sí, bien lo decías, creo que hemos sido buenos para destapar, hacer ver la necesidad, pero quizá nos ha faltado un poco ujú. también ofrecer esa otra Claro, alternativa, ¿no? totalmente, totalmente. Y creo que eso es, siento que cuando empezó este auge de ideología de género, nuevas filosofías, todo empezaron los apologistas, ¿no? A refutar, y está bien, Claro. necesitamos apología. Sí, también es una batalla Sí, intelectual, sí, quizá sí, también cien un por poco, ¿no? ciento. Ujú. Pero si nos anclamos y nos quedamos solo en la apología, Claro. bro, no vamos a hacer nada. Mm, O nos vamos a quedar como los antiguos que atacaron otras situaciones culturales, claro. pero una generación se perdió porque la apología no salva. Ujú. Apología es presentar defensa, pero necesitamos alternativas, Claro. necesitamos evaluación para presentar una alternativa. Oye, ¿qué voy a hacer? Ya sé que esto está pasando, sé cómo refutarlo, pero ¿cómo sano a una generación? Es también un poco atacar el problema de raíz, ¿no? Entendamos que, como dice la escritura, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Ujú, sino contra principados, contra potestades. El problema es un problema espiritual también, ¿no? O totalmente. sea, creo que todo esto que estamos viendo de las ideologías que se están Ujú, levantando, eh, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no es más que fruto de esa ujú, maldad que está reinando en la sociedad, ¿no? sí. Entonces, creo que también una de esas formas en las cuales podemos atacar es también, y no quiero sonar Mm. espiritualoide o como alguien que espiritualiza todo, pero creo que a veces sí nos falta exagerar un poco en esa área, ¿no? Mm, Porque creo que nos centramos tanto en, como lo mencionaba, ¿no? Hacer apología, ujú, hacer buenos argumentos, ujú, hacer, plantar esa cara desde esa perspectiva, pero creo que a veces olvidamos que también es un poco la cuestión ujú, espiritual, ujú, ¿no? En el ujú. cristiano. Sí, o sea, definitivamente esta guerra se libra en el reino de las tinieblas, pero creo que sí es muy, muy necesario presentar alternativas, presentar procesos, Claro. presentar formas de poder llevar de la mano a una generación perdida, bro, perdida, que con 13, 14 años lo han probado todo y por eso se quieren suicidar, porque ya no hay nada que les llene, no hay nada que les satisfaga. Y cuando se dan cuenta del hoyo en el que están, dicen, no, nadie me puede.
Y luego llegan a una iglesia y lo primero que hace la iglesia es juzgarlos. Sí. Y dicen, pues no tengo lugar aquí. Hay muchos chicos que no van a la iglesia, no porque no necesiten a Dios, sino porque sienten que no caben ahí. Claro. Que han pecado tanto, que no se merecen, son indignos. A mí me han venido cantidad de jóvenes diciendo, yo hermano, yo no sé qué hago aquí. Yo me siento indigno de estar aquí. Si supieran lo que hago, si supieran lo que he visto, si supieran lo que he hecho. Pero ¿acaso no Cristo vino precisamente por... A ellos. Ujú. O sea, el evangelio es tan claro, es tan evidente. Y el evangelio es para todos. Pero muchas veces le queremos predicar el evangelio a los evangélicos. Claro. Y el evangelio para los evangélicos, pues va a producir evangélicos más, Más sí. evangelizados. Sí. Entonces creo que es tiempo de abrir nuestras puertas, las puertas de nuestras iglesias, de nuestros grupos juveniles, a una generación rota. La pregunta es, ¿estamos capacitados con las herramientas, los procesos, la paciencia para ministrar a Claro. una generación rota? ¿Nuestro sistema litúrgico está listo para que de repente lleguen chicos confundidos y darles un seguimiento? Y no Claro. decirles, en 5 meses, si tú no cambias, te vas de la iglesia. Ujú. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Que una generación rota llegue a la iglesia con heridas sangrando y que tú le pongas que tu enfermedad te tiene que curar en 5 meses y si no, te vas. Que eso es muy fuerte. ¿Cuánto dura el proceso de santificación? Toda la vida. Y fíjate, bro, eso es un acto de humildad. Para Claro. mí, te soy muy honesto. Y estoy hablando con el corazón abierto, estoy hablando de algo que a mí me ha tocado mucho los últimos años. Porque muchas veces hemos señalado pecados evidentes a los ojos. Claro. Pero los pecados son pecados aunque no sean evidentes. Y muchas veces hay gente que sigue luchando dentro de nuestras iglesias con el alcohol, con la pornografía, con la mentira, con la lascivia. Están luchando con el robo, pero nadie lo ve. Claro. Si no es evidente. Eso yo te veo y no sé lo que hay dentro de ti, no sé con lo que estás luchando. Pero hay otros pecados que sí son muy evidentes. Claro. Y a veces hemos juzgado más los pecados evidentes que los pecados que están ocultos y que no conocemos y que simplemente pues la persona y Dios, ¿verdad? Claro. Pero creo yo, y por ejemplo, al borracho que lleva 25 años en rehabilitación y todavía de vez en cuando es tentado, a él no le ponemos un límite de tiempo. Ujú. De que, no, si no, porque no, tú no sabes, es interno. Tú no andas espiando en su casa, ni esa es la intención. Ujú. Pero a lo que voy es eso, a lo que voy es necesitamos una reevaluación. Claro. Una reevaluación digamos, poderles ofrecer una alternativa real. Y cada vez van a venir más. Y hablo de esto porque, bro, hoy esto lo van a escuchar, no sé, en 2 semanas, 3 semanas, un mes. Pero estamos hablando de una realidad que para los próximos 5 años, bro, va a ser el pan diario. Ahorita son casos. Es que sí, fíjate que llegó, no, fíjate que, pues, ¿qué hacemos? No, pues ahí, como podamos, tú, a esto, lo otro, tú. Me gustaba lo que mencionabas, perdón por Sí, interrumpirte, sí, pero sí. mencionabas hace poco y fue una idea que a mí se me quedó muy marcada lo que decías, que era que estamos en el inicio de todo, ¿no? Estamos ante los primeros casos de muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, creo que para eso vas, ¿no? El cómo, pues es el inicio, ¿verdad? Sí, o sea, los próximos, no me quiero ir a 5 años, bro, 2, 3, 4 Claro. años, estas situaciones van a ser el pan diario, y cada vez cosas más fuertes, cada vez. Entonces, ¿el llamado cuál es? Es el llamado a abrir nuestro corazón. El llamado es hacer como Cristo fue. Dice
el apóstol Pablo, ¿no? Creo que es en Tesalonicenses. Dice, tened ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo, siendo en forma de siervo, se humilló a sí mismo, no escatimando ser igual a Dios, despojándose. La humildad que tuvo Cristo. Creo que necesitamos digamos que ese corazón, el corazón de Cristo. Para alcanzar a esta generación necesitas un corazón como el que Cristo tuvo. Claro. A mí hace poco nos pasó algo en la iglesia bien curioso. Llegó un joven y quiero mencionar dos cosas con respecto a lo que platicabas. Primero, entender que siempre creo que va a llegar un momento en el cual confirmamos lo que la palabra dice, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la escritura dice que la mies está lista, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos, pero la mies ya está lista. Y creo que a veces nos enfocamos tanto en lo malo de la sociedad, ¿verdad? Decimos, no, pues es que esta sociedad está siendo atacada, no le interesa a Dios, no está interesada en Dios. Pero realmente cuando tú vas al campo y te acercas, por ejemplo, bueno, para acabar con la idea, creo que cuando te acercas a las personas y estás conectando y buscar evangelizar, te das cuenta que hay muchas personas que ya están listas, ¿verdad? Solamente necesitaban a alguien que acercara. Y que incluso, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, escuché hace poco un testimonio de uno de los muchachos que llegó a nuestra iglesia y él trabajaba en un Walmart, ¿verdad? Él bueno, mi esposo me va a desmentir, pero creo que él nunca había ido a una iglesia. Nunca había ido a una iglesia, Wow. no sabía nada del evangelio. Wow. Un día trabajando en el Walmart se le acercó una persona y le dijo, tú quieres buscar a Dios, tú necesitas de Dios. Sí, ¿recuerdas? Y en pocas palabras, no le predicó el evangelio, no le dijo nada, simplemente le dijo, tú vas a ir a una iglesia Claro. y tú vas a buscar a Dios. Wow. Y se acercó a la iglesia. Wow. Me juega un poco a... Eso es como un choque de sentimientos, ¿no? Porque primero, qué padre que Dios hable de esa manera y que use a alguien que nada que ver, pero también me lleva a lo que quiero también que abordemos, ¿no? Que es a veces dónde estábamos nosotros como iglesia, ¿no? Que no estábamos haciendo. Porque, ok, la Biblia dice que Dios puede usar hasta las piedras, ¿verdad? Si Él quiere y puede hablar a través de ellas. Pero creo que también a veces somos infieles en ese sentido, ¿no? Que proclamamos mucho que tenemos la verdad, decimos a los cuatro vientos y que yo tengo la razón porque la palabra de Dios es fiel y es digna y es la verdad. Pero ¿qué hacemos con esa verdad, no? Creo que a veces somos un poco malos mayordomos en administrar esas verdades que tenemos. Y quería terminar con esto, que creo que ya lo estamos abarcando. Y no sé si recuerdas que alguien te comentaba que era que a ti que te ha tocado como viajar por muchos lugares, predicar por muchos lugares, ¿cuál era ese termómetro, verdad, que ves de la iglesia? Y lo segundo es, ¿qué cambios como iglesia necesitamos hacer? ¿Qué cosas que a lo mejor dejamos de hacer o que nunca hemos hecho, necesitamos comenzar a hacer? Y quiero mencionar yo una experiencia personal que creo que tiene que ver un poco con los cambios y es con lo que terminabas diciendo ahorita. Recuerdo, no voy a mencionar nombres por respeto, pero recuerdo que fui a una iglesia y hubo un concierto, ¿verdad? Un artista muy reconocido cristiano. Y yo recuerdo que estaba yo en una de las bancas y estaba ahí sentado escuchando la música, pues bien padre, ¿no? Pero recuerdo que atrás de mí había una pareja gay, ¿verdad? De dos chicos. Mi instinto fariseo, cristiano, de cuna, de tradicional, todo, volteé a ver y dije, ¿por qué hay dos homosexuales? Y tengo que ser muy honesto, esa fue mi reacción. Claro. Y dije, ¿por qué hay unos homosexuales en la iglesia? Pero pareciera de esas cosas que Dios hace. Vino el Espíritu Santo y me dio una cachetada celestial. Y después caí en cuenta y dije, es que, exacto, para estas personas es la iglesia. Claro. Para ellos es la iglesia, ¿no? Yo ya soy cristiano, yo ya creo, yo ya vengo a la iglesia. Pero quizá era la única manera en la cual ellos se iban a acercar a la iglesia, ¿verdad? Y no es como...
creo que a veces tenemos nosotros como cristianos, tenemos ese sentir de que tenemos la responsabilidad de ser como esos árbitros espirituales, ¿no? Creemos que nosotros determinamos, no, pues es que como lo que decías, no, pasan 5 meses y ya, tienes que estar transformado, ¿no? Cuando no es una obra de nosotros, es una obra que hace el Espíritu Santo y que Él tiene su tiempo perfecto para todas las cosas. Pero creo que a veces como cristianos nos falta un poco entender esto, ¿no? Que la obra no depende de nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es predicar, para que es compartir el evangelio, que es sí aconsejar, que es sí acercarnos, que sí es ser a esas personas intencionales quizá en acercarnos a dar consejo a alguien que lo necesita. Pero al final de cuentas la obra de santificación, la obra de convencimiento no es algo que viene de nosotros, es algo que viene de parte de Dios. Entonces, para cerrar un poco con esto de lo que hablábamos, esas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el termómetro, como por usar una palabra un poco común? ¿Y qué cambios reales o qué cambios tangibles podemos hacer como iglesia? Que creo que ahorita mencionabas algunos, Claro. pero para terminar con esto, ¿no? ¿Qué cosas necesitas qué cosas ves que necesitamos cambiar como iglesia? Sí, es algo muy interesante el tema del termómetro, porque creo que hoy más que nunca estamos en una sociedad globalizada. Entonces los mismos síntomas que se viven en Estados Unidos, se viven en Europa, se viven en Latinoamérica. A lo mejor el desfase es mínimo. Antes el desfase era Sí, mucho 10 más prolongado. años, 15 años, pero ahorita el desfase son meses. O sea, las tendencias llegan muy rápido. Digamos, las problemáticas sociales se trasladan de una región del mundo a otra de manera demasiado elevada, demasiado rápida. Entonces creo que el síntoma es el mismo. El síntoma es el mismo. Y un poco de lo que mencionaba antes con el tema de la identidad, creo que va por ahí. Otro punto que creo que es una alarma, una alerta, que podemos ponerlo en el nivel de termómetro, sería la cuestión de la tecnología. Creo que la tecnología tiene un aspecto muy relevante en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Creo que estamos llegando los sociólogos le llaman los albores de una nueva era, el fin de una era y el albor de una nueva era. Y es la era donde el ser humano y la tecnología llegan a una fusión. Claro. Y creo que ahí es donde estamos en ese albor, en ese límite, en ese fin y en ese inicio. Y con ello viene toda una nueva problemática para esta nueva generación. Por ejemplo, por mencionar solamente una de los grandes nuevos retos que veo yo para esta generación, es el tema de la noción de quién es Dios. Claro. Porque, por ejemplo, para nuestra generación, nuestra cultura, Dios está muy definido. Es un Dios bíblico, es un Dios doctrinal, es un Dios el de las escrituras. Inclusive si eres de otra religión, pues tu Dios es el Dios de tu fe, de tu religión, Pero hoy los parámetros de quién es Dios para esta nueva generación están a punto de cambiar, porque hoy más que nunca el ser humano está experimentando la tecnología, llamémosle, y están a punto de llegar a ese parámetro, lo que le llaman las computadoras cuánticas. Y las computadoras cuánticas tienen que ver con la creación. O sea, Claro. computadoras que tienen el poder no solamente de almacenar conocimiento, sino de crear. Entonces, esta generación va a experimentar a Dios de una manera tecnológica. Será un poco, van a ver otra alternativa de Dios, ¿no? Quizá. Totalmente, o sea, o más bien ellos van a empezar a asociar lo divino Claro. a lo tecnológico, porque lo tecnológico está a punto de emular lo divino. Claro. O sea, lo divino que es la vida, la creación,
lo que conocemos como realidad, es lo divino, ¿no? Siempre hemos asociado lo divino a la creación del universo, la creación del mundo, la creación de los animales, la creación de todo lo que existe. Pero la tecnología, como en su momento la Torre de Babel, está a punto de emular lo divino. La tecnología está a punto de ponerse en un rango de lo divino, donde la tecnología es capaz de crear, la tecnología es capaz de hacer desaparecer enfermedades, la tecnología es capaz de hacerte un ser humano indestructible, que no te cansas, que no sufres, que no lloras, que no te enfermas. O sea, estamos en ese albor, ¿no? Entonces creo que uno de los nuevos retos para esta generación y esos termómetros que yo veo es el peligro de las nuevas tecnologías en nuestra generación y de cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial en poco tiempo va a ser como un dios para nuestra generación, porque la inteligencia artificial te va a conocer más de lo que te conoces a ti mismo, de lo que la gente más cercana a ti te conoce. La inteligencia artificial te va a dar mejores consejos que el pastor de la iglesia, que el líder de jóvenes de la iglesia. Porque la inteligencia artificial va a tener la capacidad de conocer todo de ti a detalle, tal manera que en ese algoritmo va a poder plasmar, digamos que lo más acercado a un consejo divino, ¿no? Claro. Y también la inteligencia artificial va a tener el poder de proyectar un futuro, que si haces esto, te va a pasar esto. Si haces esto, te va a pasar esto. Tú elige por qué camino es. Claro. Entonces, por eso digo que esta generación está a punto de experimentar la tecnología a un nivel divino. O sea, ellos le van a... Es lo que dicen los sociólogos, no, claro. No es una idea que yo no tengo en la mente que como para... Bueno fuera que dice, no, pero he leído muchos sociólogos, claro. Filósofos que estudian el futuro y que estudian las situaciones de la tecnología. Uno de ellos es Noah Yuval Harari, el escritor de varios libros que tienen que ver con relación al futuro. Estoy leyendo a un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman y él tiene un libro que se llama Modernidad Líquida. Está impresionante cómo él estudia los cambios culturales y cómo él acuña este término y dice que estamos viviendo en una modernidad líquida, que nada es sólido, que todo es líquido, todo es fluctuable, todo es pasajero, con el tema también de los pensamientos, las filosofías, nada es absoluto, todo es relativo, ¿no? Claro. Entonces eso va a pasar un poco con el tema de la tecnología. La inteligencia artificial va a tener ese poder en nuestras generaciones de que decirte qué hacer, decirte cómo, decirte dónde, decirte qué comer, qué vestir, cómo hablarle a tu novia, cómo conseguir novia. Las cosas más relevantes de la vida común van a tener respuesta en la inteligencia artificial. Entonces veo yo un reto ahí para estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos identidad, por el otro lado tenemos nuevas tecnologías, por otro lado tenemos el reto de la iglesia a abrir sus puertas a todo este abanico de gente con estas problemáticas, y eso es lo que puedo ver, o sea, eso es lo que puedo ver. Soluciones. ¿Qué soluciones? La misma de siempre. Ser como Cristo. Claro. Abrirnos a ministrar a una generación rota. Así creo que ayer que estábamos en la cena o en la comida, no me acuerdo, te mencionaba un pasaje que estoy estudiando mucho y es cuando Cristo entra a la casa del publicano, ¿no? Sí. Y dice que una mujer prostituta entró y hizo todo un ritual, y ese ritual es complejo de entender a una lectura superficial, ¿no? Claro. Dice que la mujer vino y tocó a Jesús, pero el contexto está bien fuerte porque el contexto de ese pasaje es el contexto cultural judío, y es que en la cultura judía las mesas no eran altas, las mesas eran cortas y los judíos no se sentaban, se semiacostaban. Entonces es como esas grandes pinturas, ¿no? Que tenemos al óleo y grandes
pintores que retrataban la época así, tal cual, o sea, Claro. entonces es una escena rara, bro. Una escena fuerte, Una ¿no? escena En el fuerte, contexto. porque están acostados, llega una mujer prostituta y toca a Jesús. Ujú, Sí, y eso el ambiente, como que en el ambiente eso como que, ¿qué está pasando? claro. Y la mujer llora, viene llorando, arrepentida. Dice que con sus lágrimas mojó los pies de Jesús. Y luego dice que con sus cabellos secó los pies del maestro. Y luego sacó un perfume y lo derrama y enjuga y unge a Jesús con ese perfume. Y del otro lado está el anfitrión de la fiesta, el anfitrión de la casa. Y para sus adentros, el anfitrión dice, si Jesús supiera quién lo está tocando. Y yo creo que muchas veces nosotros somos esos. Claro, Somos el hermano del hijo pródigo, claro. que le reclaman. ¿Cómo te atreves a recibir al hijo? ¿Cómo te atreves a darle entrada a esta gente si tú supieras quiénes son? Muchas veces nuestro elitismo, nuestra ceguera, nuestras cuatro paredes nos han encerrado a ver realmente la necesidad que esta generación tiene. Y la necesidad de ahorita no se compara en nada a lo que va a ocurrir en los próximos años. O sea, viene una generación devastada. Entonces, algo interesante pasa ahí, ¿no? Y es que Jesús, mirando a la mujer fijamente, le habla al anfitrión, Ujú, como diciéndole, quiero que la veas, quiero que veas más allá de lo que ella representa para ti. Y él, mirando a la mujer, le habla al publicano y le dice, entré en tu casa y no me diste agua para beber. Me senté a tu mesa y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Y esta mujer no ha dejado de llorar, no ha dejado de secar mis pies con sus cabellos, no ha dejado de derramar ese perfume. Entonces Jesús lo que está diciendo es, quiero que la voltees a ver, porque en su mente él ya la juzgó. Antes de escucharla, ya la juzgó, ya la señaló, ya la condenó. Para ti es una prostituta y nada más. Pero yo quiero que veas más allá de su condición. Es un ser humano. Es como lo que tú decías que te pasó, ¿no? Que fuiste a la iglesia y viste sí, a dos homosexuales y tú dices, son homosexuales, pero son personas. claro. Tienen una condición espiritual. Pero eso no les quita la esencia de seres humanos y creados a la imagen de Dios. Claro. Eso es algo muy fuerte, eso es algo que tiene que rompernos, ¿no? Entonces Jesús le dice, mira más allá de su condición. Y Jesús exalta la adoración de esa mujer más que la adoración de ese hombre, que era un hombre respetable entre la comunidad, era un erudito, era una persona con preeminencia. Pero Jesús le dice, quiero que voltees y quiero que la mires y quiero que mires más allá de su condición. Algunos teorías ahí, algunos teólogos dicen que ese hombre la conocía, probablemente había estado con ella Claro. de forma sexual, ¿no? O era un familiar, la conocía, sabía quién era. Y lo más fuerte, como creo que podemos terminar, digo, no sé si tengas otra pregunta, pero es el perfume que esta mujer derrama. Muchas veces lo asociamos a la adoración. Ujú. Y digo, en un cierto punto puede ser asociado y puede tener digamos, una relevancia en esto, Sí, pero esa connotación en una el contexto. connotación de adoración, pero realmente ese perfume lo que representa es algo más vil, porque ese perfume la mujer lo usaba cuando ella tenía o iba a tener relaciones íntimas con otro hombre. Ella perfumaba su alcoba. Entonces, antes de recibir a un cliente, esa mujer rociaba ese perfume en las sábanas. Y cuando ellos habían estado, habían tenido relaciones, cuando ese hombre se iba oliendo a eso. Se iba oliendo a pecado. Ujú. Jesús sale de la casa de ese hombre oliendo a eso. Y wow, bro, eso cuando yo descubrí eso, bro, fue como una puñalada. Ujú. Como una puñalada a mi ego,
a mi concepción de a quién le tengo que predicar, cuáles, obviamente hablamos de límites, pero ¿cuáles fueron los límites de Cristo? ¿Cuáles fueron los límites de Cristo? Obviamente que eso no se tiene que sacar de contexto, Claro. se tiene que entender, ¿verdad? Pero creo que nos puede ayudar. Creo que también un poco la escritura nos habla de eso, ¿no? Cuando dice que al que no conoció pecado por nosotros. Exactamente. Jesús se hizo. Uh-huh. Bro, eso es algo muy fuerte y muchas veces lo aplaudimos, nos gloriamos en el sacrificio de Cristo, pero no lo queremos imitar. O sea, y queremos imitar las cosas más impresionantes que hizo Cristo, los milagros, las sanidades, los prodigios, la multiplicación de los panes, la liberación de los endemoniados, pero no queremos, no que esa parte, bro, esa parte nos cuesta, pero esa parte es urgente y es la que más va a tocar a esta generación. Claro. Necesitamos líderes, pastores, líderes juveniles, necesitamos predicadores que huelan a lo que olió Cristo. Claro. Que estén dispuestos, bro, a bajar a las profundidades del pecado para rescatar. Necesitamos líderes juveniles que quieran llegar a las tribus urbanas no alcanzadas. Muchas veces estamos con los llamamientos al campo misionero, ¿no? Tenemos campos misioneros ya aquí. Aquí tenemos grupos segregados. Cuando Jesucristo habla y dice que vayamos a predicar el evangelio a toda nación, a toda etnia, utiliza este término, el término etnos. Y el término etnos no es país, es grupo de personas que comparten entre sí ideologías, pensamientos, idiomas, costumbres. Tenemos en una misma ciudad cientos de etnos y cada vez más, cada vez más. La pregunta es ¿quién irá? ¿Quién irá a esos etnos? ¿Quién irá a esos grupos pequeños de personas no alcanzadas? ¿Quién irá? Esa es una buena pregunta. Híjole. Pues qué decimos, ¿no? Creo que al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Y me gustaba una vez que predicabas ahí en la iglesia, esa canción a mí me encanta. La canción de Marcos Vidal, ¿no? Que al final dice el coro, y a mí siempre se me quebranta la voz cuando pienso en esa canción porque creo que es gran parte de la responsabilidad que al final nos queda como iglesia. Ojalá que solamente estemos dormidos, ¿no? Wow. Y que en algún momento podamos despertar y ser sensibles. Y creo que al final de cuentas eso implica ser como Jesús, ¿no? O sea, el ser sensibles, el estar atentos a la necesidad del poder cumplir al final de cuentas eh, para lo que fuimos llamados. Quiero terminar con esto. Nosotros tenemos estudios bíblicos con los jóvenes nuevos que llegan a nuestra iglesia. Y la semana pasada estudiábamos, es Mateo 5, Mateo capítulo 5, no recuerdo el versículo, pero en uno de los pasajes que mencionábamos había una frase que decía que hasta que llegáramos nosotros a ser perfectos, ¿verdad? Y cuando sale perfectos no habla de una condición de ser implacables o de ser sin falla, sin falta. Pero cuando hablaba de la perfección, que nosotros llegamos a ser perfectos, es cuando llegamos a ser útiles para lo que fuimos hechos. Wow. ¿Verdad? Y poníamos de ejemplo algo muy sencillo como ¿de qué sirve un destornillador que no Claro. atornilla, ¿verdad? O que no desatornilla, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Claro. Pues para nada, Para ¿verdad? Porque nada. no está cumpliendo el propósito. No es perfecto Claro. para desatornillarse. Wow. Es un ejemplo un poco muy sencillo, Sí, no, muy pero bueno. contextualizándolo, ¿de qué sirve una iglesia que no cumple su Claro. propósito, no? Entonces, creo que necesitamos llegar a ser esa iglesia que cumple para lo que fue hecho, ¿no? Que es esa sal, que es esa luz, que es ese estandarte, que es ese baluarte, la verdad. Y que necesitamos llegar a ser eso, ¿no? Sabes que siento que un cambio de paradigmas también en la iglesia que necesitamos es alcanzar almas, pero no con el antiguo discurso de
Digo, no porque no sea real ni porque no necesitamos predicarlo, se necesita predicar del infierno, Claro, se necesita predicar del arrebatamiento y se necesita predicar de la segunda venida. Pero siento que muchas veces ese mensaje, digo, a pesar de que se predicó y muchas almas se salvaron claro, a través de ese mensaje, pero creo que ese mensaje estuvo bien para una generación. Pero creo que los paradigmas en este tiempo se están resquebrajando, se tienen que romper. Y el mensaje para esta generación debe ser un evangelio que transforma, claro, un evangelio transformacional para vivir una buena vida aquí, claro. en el presente. Muchas veces yo he leído muchos sociólogos cristianos decían que el mensaje de la segunda venida, del arrebatamiento, del rapto, del infierno, de cosas esas, se dio a una generación que no tenía perspectivas del futuro, porque Ujú. fue una generación que venía con los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. En cualquier momento la vida presente se acaba y la Claro, esperanza es futura. Por eso se dio una serie de mensajes de esa durante manera. 50 años a toda una generación se le predicó de que Cristo viene, de que no importa ya tu vida presente porque Cristo va a venir, no importa si estudias porque Cristo va a venir, pero esta generación presenta un nuevo síntoma y el nuevo síntoma es que no sabe cómo vivir esta vida. Por eso el aumento de suicidio, de toda esta pandemia de la que nadie habla, falta de identidad, porque no saben cómo vivir esta vida. Claro, La generación pasada no tenía esperanza de futuro, por eso le predicábamos de la eternidad, pero esta generación no tiene esperanza del presente, por eso necesitamos predicarle del presente. Cómo vivir un evangelio que transforma vidas y te claro. permite vivir una buena vida en el presente. Ujú, Y con buena vida no me estoy refiriendo a que vas a ser millonario, ni teología de la prosperidad, nada de ujú, eso. Una vida decente, claro, una vida digna, un ser humano honorable. Pues que al final el evangelio de Cristo no es eso. Que al final de cuentas el evangelio de Cristo no es, y en esto conocerán que sean mis discípulos en que se amen unos a otros. claro. ¿Y qué no es esto lo que persiguen las Naciones Unidas? ¿No es esto lo que persigue los gobiernos? Una vida en comunidad, una buena vida, bajos índices de delincuencia, bajos índices de suicidio, bajos índices de divorcio. ¿Qué no es lo que busca el Claro, bienestar de la humanidad? Eso es lo que el Evangelio ofrece y propone. Necesitamos enseñarle a esta generación cómo vivir una vida, una buena vida en el presente, claro, en el ahora. Pero para hacer eso, necesitamos esforzarnos mucho. claro. Y necesitamos ser gente que vive en el ahora. Ujú, Y una de las cosas que a mí me ha estado sacudiendo mucho es esa idea de que a veces estamos tan proyectados en el futuro que no valoras el presente, no valoras el proceso. Siempre estamos, cuando tenga la mejor casa, cuando tenga el mejor coche, cuando tenga el mejor ministerio, cuando sea pastor, cuando sea predicador, cuando sea, pero y no disfrutas el ujú, proceso. Disfruta el proceso, porque quizás el proceso sea la vida misma. claro, Porque cuando alcances tu objetivo, tendrás un nuevo objetivo. Y la felicidad de haber alcanzado el objetivo que te planteaste son 10 minutos. Ah, ya lo logré. Y ahora hay un nuevo objetivo. claro. Pero lo que es la vida misma, ahí es el deleite. El deleite está en la vida, en el deleite está en el día a día. Por eso la Biblia te instruye y te dice, cada día trae su propio afán. Vive un día a la vez. Claro, Pero te dice, vívelo. Creo que esta generación necesita aprender a vivir cada día claro. al máximo. Reír, disfrutar, tener amistades, emprender,
visionar, soñar, pero disfrutar. Para mí la vida de Cristo es impresionante. Lo mejor. O sea, si alguien disfrutó su vida en esta tierra, fue Cristo, ¿no? Claro. Entonces... Se me venía a la mente, y nada más, si es que algo se le puede agregar a esto, cuando mencionaba sobre un poco el cambio de, no de mensaje, porque creo que entendemos que el mensaje sigue siendo el mismo, pero creo que a veces en estas generaciones anteriores hubo más gente en la iglesia por temor a estar en el infierno que por amor a estar Así es. en el cielo en Sí, algún momento, ¿no? sí. Entonces creo que por ahí va un Ujú. poco el comentario, ¿no? Que tenemos que cambiar un poco nuestra... No se me viene a la mente la palabra correcta, pero un poco el motivo por el Ujú. cual nos acercamos a Dios, ¿no? Claro. Y creo que al final todo se conecta a lo que mencionabas, ¿no? Ujú. Que mencionamos a lo mejor que no lo vemos de esa perspectiva, pero si entendemos que Ujú. Jesús disfrutó su vida hasta el Ujú. último segundo, ¿verdad? Y Jesús cumplió, Ujú. fue funcional, fue Ujú. perfecto para lo que había sido creado. Ujú. Al final, el propósito final de nosotros como Ujú. cristianos Ujú. sigue siendo el mismo, ser como Claro, Jesús, ¿no? claro. En todos los aspectos. Sí, Ya no, queremos no, dale, terminar, no, pero me hombre, vienen no. ideas. Muchas veces he pensado, ¿por qué Cristo no vino ya encarnado en un adulto? Claro, ¿Por qué Cristo no vino a los 30 años? O sea, pudo haberlo hecho, claro que sí, claro, definitivamente. Y eso te habla de la importancia de la vida. ¿Por qué Cristo vino como un bebé? claro. ¿Por qué Él pasó todas las etapas de la vida? ¿Por qué? ¿Qué nos quiso enseñar con eso? ¿Por qué fue bebé? ¿Por qué fue niño? ¿Por qué fue adolescente? ¿Quién quiere pasar la adolescencia otra vez? ¿Por qué, bro? O sea, ¿por Claro, qué? Y muchas veces queremos como que ya esta etapa que ya se acabe, claro. que ya venga lo nuevo, que ya venga l- verdaderamente lo que voy a hacer. Bro, yo a lo mejor hablo desde la frustración, ¿verdad? Pero si yo pudiera hablar con mi yo del pasado, yo le diría, disfrútalo, Disfruta. disfruta tu vida, disfruta cada experiencia, cada amistad. eh, Ni no te preocupes por el futuro, Claro, porque el futuro está en las manos de Dios. El pasado no lo podemos cambiar y el futuro no depende de nosotros. El pasado es pasado. claro. No te tortures por lo que pasó. Me diría yo a mí mismo. Ujú. No te tortures por lo que viviste. Y no te preocupes por lo que pasará. Porque por algo Dios nos creó seres temporales. Estamos anclados en el hoy. No podemos ir al ayer ni podemos ir al mañana. Vivimos un día a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos creó de 5 dimensiones para poder viajar al pasado y reestructurar nuestro pasado? ¿O por qué no nos creó para poder viajar al futuro y poder entender y conocer y en base al futuro y al pasado tener una mejor vida? ¿Por qué Él quiso anclarnos en el hoy? Dice, si las aves en el campo tienen alimento, ¿acaso tú Wow, no? Bro, es que la vida, y yo creo que esta generación necesita entender, porque imagínate la potencia de esto. claro, La potencia de saber que Dios te trajo a esta vida para que tú la vivas y la vivas bien. claro. Dice, para que tengas una buena vida y la vivas en abundancia. Claro. Porque esta generación no quiere vivir, no sabe cómo vivir la vida. Para esta generación la vida es PlayStation, pornografía, teléfonos móviles, excesos, ropa, sexo, drogas. Esa es la vida. Claro. Y cuando eso se acaba, la vida se acaba. Pero la vida no es eso. La vida es esto. Este momento entre tú y yo Claro. va a ser irrepetible. Jamás vamos a poder recrear este mismo Ujú. momento. Es único.
lo estamos viviendo hoy, ahora. Nadie más va a poder recrear este instante. Lo estamos disfrutando. Bro, si viviéramos cada momento de nuestra vida así, Claro. si viéramos las almas cada día así. Y es lo que Cristo hacía. Cristo por eso amaba a los pecadores, comía con los publicanos, se dejaba tocar por las prostitutas, dejaba que los niños vinieran a él. O sea, bro, parece que la vida de Jesús... O sea, ahora sí hay que terminar. De verdad que no quisiéramos que terminara. Y de una vez te voy a complementar, sé que va a haber una segunda parte, porque Wow, hay muchas cosas que me gustaría que platicáramos ya con un poco claro. más de tiempo y específicamente para ese tipo de cosas. Pero simplemente agradecerte, ¿verdad? Y como comenzaba reconociendo el trabajo que estás haciendo, Gracias, bro. creo que una de las cosas más difíciles es predicar a los jóvenes, Mm, ¿verdad? Sobre todo entendiendo un poco el contexto mm, del que platicamos, ¿no? De mm, que es un mundo globalizado, los jóvenes son el presente de las mm, generaciones. Entonces, reconocer el trabajo que estás haciendo, mm, ah, el trabajo en las redes también, mm. que ha sido impresionante. Ah, pues bueno, estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí con Sí, nosotros y bro. esperamos que no sea Sí. la última vez. Mm, Ah, y simplemente terminar con esto, ¿no? Agradeciéndote. mm. Algo que te gustaría mencionar por último, ahora sí ya por último, una reflexión que de lo que platicamos que te gustaría que nos quedáramos con ella, que te gustaría compartirnos. No, pues nada, para también darte las gracias por invitarme. La verdad que creo mucho en tu llamamiento junto con tu esposa. Mm, Sé que Dios los ha levantado para hacer luz en medio de esta generación y mm, Dios los ha plantado en un lugar donde van a dar mucho fruto. Ya están dando, pero viene lo mm, mejor de Dios para ustedes. Y cuando me platicaste el podcast, te dije, dale, bro, dale, mm, no te detengas, no te frustres por los primeros episodios. Pero yo sé que lo importante es tener la esencia, claro, tener claro el objetivo y solo seguir. Y Dios los va a bendecir mucho. O sea, y claro. me siento honrado porque me hayas tomado en cuenta. Y no, pues decir a los chicos que nos están viendo, nos están escuchando, que vivan esta vida, Claro, que vivan esta vida, que la vivan en Cristo, porque la vida en Cristo se vive mejor, claro, que no hay nada más hermoso que nos haya podido ocurrir que tener la experiencia, la experiencia de haber encontrado a Cristo. Y, claro. y Él eleva a la máxima potencia todas nuestras capacidades. eh, todo. Cuando tú lo sometes a la palabra. Muchas veces nos predicaron lo que nos impedía el evangelio. No puedes esto, no puedes esto. Y nos hicieron una larga lista. Y muchos pues lo obedecieron porque pues bueno. Pero yo he descubierto el otro lado del evangelio. Y es todo lo que el evangelio te provee, Claro. bro. Y de ahí entonces entiendes que los más grandes científicos en la actualidad, matemáticos, académicos, músicos, poetas, pintores, le han entregado su vida a Cristo. Cristo ha Claro. potencializado todas sus capacidades. Una vez vi una película donde te tomabas una pastilla y potenciaba tus Sí, capacidades. sí, sí, sí. Bro, Cristo es 1000 veces más Ujú. poderoso que cualquier pastilla que revolucione tu... O sea, Cristo... Y al final Él es nuestro Salvador. Claro. Entonces vivan su vida en Cristo. Y vivanla bien. Excelente. Pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos realmente que sea de bendición. Y siempre me gusta terminar mencionando que si alguien que escuchó esto le interesa Mm. acercarse a Dios o quiere conocer más de Dios, puede escribirnos, puede escribir en los comentarios. Y vamos a tratar de ayudar, ¿no? Si quieres buscar alguna iglesia en la ciudad donde estés, podemos ayudarte en eso. Y pues bueno, nos despedimos. Te damos gracias, Mike. Y nos vemos en el próximo episodio.
Dios los bendiga.